Tengan un buen día, que la paz y la presencia del Señor esté con ustedes, que el Señor les dé su fuerza en esta mañana, les dé su bendición, les dé su poder. Es una bendición siempre podernos encontrar aún de esta forma para exaltar juntos el nombre del Señor y para edificarnos con la exposición de su palabra. Que Dios continúe bendiciéndoles durante la transmisión de este sermón dominical. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Damos gracias a Dios por permitirnos abrir los ojos a este nuevo día de vida. Como dice la Escritura, son nuevas cada mañana sus misericordias. Y al finalizar el día podemos decir, grande ha sido Dios tu fidelidad. Es Dios quien nos da la fortaleza para vivir día a día, para vivir en victoria, para poder atravesar las circunstancias que se nos presentan, para poder tener victoria sobre los problemas. Es Dios quien nos ayuda en todas las cosas. Así que vamos a invocar el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a adorar, alabar al Señor. Bienvenidos los hermanos que ya se están conectando. Un saludo para todos. Y vamos a ir a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias. Decía, Señor, tu profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Señor, nos reconocemos en tu presencia en este momento. De todas maneras, Señor, dice tu palabra, ¿quién podrá huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si bajare a lo profundo de los abismos, aún ahí estarás tú, Señor. Y si me escondiera en lo más denso de la oscuridad, Señor, para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz, Señor. Señor, no hay lugar donde nosotros podamos escondernos. Quizás para la persona que no te tiene y que anda mal, esto es un problema, pero para nosotros es una bendición, Señor. Saber que tu mirada siempre está sobre nosotros, que tus ojos siempre están sobre nosotros, que nos cuidas, Señor, que nos proteges, que tú estás viendo cada cosa que acontece en nuestra vida y que nunca, Señor, nunca nos perdemos de tu vista, Señor, de tu cuidado, Señor, nunca, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por cada hermanito, Señor, y hermanita que se está conectando, Señor, en este momento. Dios, para estar en esta unidad espiritual, Señor. Señor, que tu presencia empiece a inundar nuestras casas, Señor. Esta casa donde se está transmitiendo, Señor, y la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Allí tu presencia se manifieste de una forma real, de una forma maravillosa, Señor. Señor, Dios eterno, sabemos que siempre el enemigo, Señor, va a poner, Señor, obstáculos, Señor. Sabemos muchas veces, Señor, que el enemigo va a tratar de poner, Señor, tropiezos, Dios eterno, para que no podamos, Señor, escuchar, Señor, con tranquilidad tu palabra, o para que no se pueda, Señor, hacer esta transmisión como debe hacerse, Señor. Sabemos que el enemigo siempre va a tratar de obstaculizar, Señor, pero nosotros estamos aquí, Dios eterno, Señor, invocando tu nombre y sabemos, Dios, sabemos que vamos a tener victoria, Señor, que vamos a tener victoria, Padre Celestial, en esta mañana, Señor. Señor, llénanos con tu presencia, quita todo obstáculo, Señor, quita todo tropiezo, Señor, quita todo aquello que estorbe, Dios Santo. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, vaya con poder. Permite, Dios, que el que al final de este mensaje, durante este mensaje, está en debilidad, pueda recobrar fortaleza. Permite, Dios eterno, que tu sabiduría fluya en nuestras vidas, Señor. Permite, Dios eterno, que nuestra mente se aclare, Señor, y que aquellas cosas en las cuales se ha obsesionado la mente con algún problema, con alguna situación en este momento, pueda, Señor, desaparecer para que nosotros podamos, Señor, recibir tu palabra santa, tu palabra, Dios,
que nos da victoria, Señor. Tu palabra, Señor, que nos da victoria y el poder de tu Espíritu Santo que nos llena, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu presencia, Señor. Toca al hermano que está enfermo, Señor. Toca al hermano, la hermana que está desanimada, Señor. Toca, Señor, al hermano que está enfrentando graves problemas. Toca, Dios, la persona que en este momento, Señor, siente que ya no puede más, Señor. Dios, danos nuevas fuerzas en esta mañana. Quita toda apatía, quita toda indiferencia, quita toda molestia, Padre. Oh Dios eterno y poderoso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Quita todo aquello, Señor eterno, que nos pueda causar daño, que estemos viendo, Señor, que el enemigo, Señor, está enviando sus saetas contra nosotros, Señor. Quita todo eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos preparamos en esta mañana para recibir la palabra de Dios. De nuevo, un saludo a todos los hermanos. Aquí veo hermanitas ya que se están conectando y hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana voy a continuar el sermón, la segunda parte del sermón del domingo pasado. El domingo pasado, hermanos, hablamos de Dios como el águila supremo y nosotros como los aguiluchos, ¿verdad? Ahí en el nido, y cómo hay momentos en que Dios viene y empieza a revolotear sobre el nido, como hacen las águilas. Ese momento las águilas, igual que cualquier otro lado, están esperando su alimento, están ahí con el piquito bien abierto esperando su alimento. Pero ese día sucede algo diferente, ¿verdad? El águila no trae alimento, sino que empieza a revolotear, a revolotear, a revolotear hasta que hace casi un torbellino, porque imagínense que más o menos el tamaño de un águila real es más de 2 metros de punta a punta de sus alas. Él empieza a revolotear hasta que forma un remolino, empieza a desacomodar y desbaratar todo el nido, y a esos aguiluchos no les queda otra opción que caerse del nido de una altura pero enorme, de un peñasco. Y hermanos, cuando ese aguilucho está a punto de despeñarse, el águila pasa por debajo de él, lo recoge y lo vuelve a soltar, hasta que por instinto ese aguilucho empieza a levantar sus manos, sus alas, y empieza a aprender a volar, ¿verdad? Entonces, hablábamos de cómo Dios nos saca muchas veces de nuestra zona de confort, como muchas veces creemos que ciertas situaciones siempre duras y fuertes se las atribuimos al diablo, pero hermanos, esos torbellinos muchas veces, la mayor parte de las veces, son causadas por Dios para sacarnos de una zona de confort y para que aprendamos a volar y para que entendamos cuál es nuestra identidad en el Señor. Nuestra identidad en el Señor, hermanos, somos de hijos del Rey, de hijos de Dios. Somos esos aguiluchos que tenemos que convertirnos en alas, en águilas, y tenemos que volar. En esta mañana yo quiero hablarle ya no desde la perspectiva de Dios como el águila real, sino ahora desde nuestra perspectiva, de esos aguiluchos que Dios muchas veces ha tirado del nido, que Dios muchas veces nos ha sacado de la zona de confort y que nos dice y nos está diciendo en esta mañana: tú eres también un águila. Nunca vamos a ser igual que nuestro Dios, que es el águila real, pero tú eres un hijo del águila real. Tú eres un hijo de Dios, eres un hijo del Rey, eres un águila, y por lo tanto tienes que desarrollar algunas características, ¿verdad? ¿De dónde saco yo esto? Bueno, dice la palabra de Dios, vamos a ver, en el libro de los Salmos, encontramos la palabra de Dios en el Salmo 103, cuando Dios empieza a enseñarnos ahí en la palabra de Dios las razones por las cuales nosotros debemos de bendecir al Señor. Él comienza a decir: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y escucha, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Puede tener ese pasaje ahí, si acaso volvemos a ese pasaje, pero note que Dios dice que entre las bendiciones debemos de bendecir al Señor, porque cuando nosotros, dice ahí, llenamos nuestra boca de palabras de fe, dice, nos rejuvenecemos como el águila. Entonces el Señor hace un símil ahí, hace una comparación, nos compara con águilas. En otras muchas ocasiones en la Biblia nos compara con otras cosas, ¿verdad? Nos compara con las hormigas, nos compara con los soldados, nos compara con los pámpanos de una vid. Hace muchas comparaciones, en esta ocasión nos está comparando con un águila. Y también en Isaías 40, versículo 29, y esta es una palabra que usted puede irla tomando en esta mañana para usted y puede ir anotando este versículo, ¿verdad? Para que usted lo pueda llenarse su boca con este versículo para que se rejuvenezca como el águila, ¿verdad? Dice el verso 30, Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y vea de nuevo aquí la comparación. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usa ahí varias figuras, ¿verdad? Da nuevas fuerzas, la figura del corredor, etcétera, etcétera. Pero usa la figura del águila. Dice, los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Entonces, vemos que esas son dos de las ocasiones en las que el Señor nos compara con águilas, ¿verdad? Ahora, ¿qué encontramos nosotros en un águila que Dios quiere que nosotros imitemos, desarrollemos? Bueno, permítame hablarle algunas cosas. Primeramente, hermanos, por encima de todo, el águila vive en las alturas. Usted nunca, hermanos, va a ver un águila haciendo un nido al ras del suelo, ¿verdad? Nunca va a haber un águila haciendo un nido encima de un arbusto pequeño, ni siquiera de un árbol grande. Nunca va a haber un águila haciendo un nido allí. Las aves que hacen un nido a ras del suelo saben que en algún momento ese nido va a ser desbaratado y los huevos van a ser consumidos van a ser presa de algún otro animal. Igualmente, si están en un arbusto o están en la copa de un árbol, igualmente corren peligro de ser devorados por otros animales y ellos mismos también de ser devorados. Pero el águila no, el águila, hermanos, vive en las alturas, en los riscos más altos. Usted nunca encontrará un nido de águila en otro lugar que no sea en el risco más alto. Tendría que escalar usted enormes alturas en la soledad, en los riscos más altos de las alturas, contra la roca. Ahí, hermanos, hace su nido el águila y ahí habita el águila, en esas alturas, hermanos. Entonces, esto es lo primero que nosotros, hermanos, en esta mañana debemos de traer a nuestros corazones, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, no queremos ser presa fácil del enemigo, si nosotros no queremos, hermanos, que el enemigo nos derrote, nos destruya, si nosotros no queremos, hermanos, vivir frustrados por las circunstancias y que las circunstancias nos aplasten, nosotros debemos de aprender, hermanos, a vivir en las alturas espirituales. Muchos creyentes, hermanos, viven al ras del suelo. Muchos creyentes se han acostumbrado, hermanos, a recoger solamente a recoger migajas que encuentran en el suelo, hermanos, migajas nada más. Y viven a expensas de lo que cae en el suelo, lo que encuentran como las gallinas ahí picoteando. Hermanos, Dios no te ha llamado a ser un pollito, a ser una gallina. Dios te ha llamado a ser un águila, a vivir en las alturas, en las alturas.
ahí es el único lugar seguro, hermanos. Es el único lugar seguro donde el águila y sus aguiluchos no serán presa de ningún otro animal. Y usted y yo nos llama el Señor a vivir en las alturas. Dice la palabra de Dios que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra del Señor que Dios nos ha destinado para vivir, hermanos, escondidos con Dios en Cristo. Oiga qué lindo, escondidos. Escondidos con Dios en Cristo en lugares celestiales, en lugares celestiales. Ese es nuestro lugar es en las alturas, hermanos. La mayoría de cristianos viven una vida muy terrenal, hermanos. Viven una vida muy terrenal. Solamente preocupados por las situaciones diarias, solamente preocupados por las cosas terrenales, solamente preocupados por cuánto dinero voy a ganar, por qué estatus voy a adquirir, qué carro quiero tener, etcétera. Ahí podemos poner todas las necesidades del ser humano, pero viven una vida en ese ambiente terrenal nada más, y cuando oran, muchas veces lo hacen nada más para pedir que Dios les ayude en esas áreas. Y claro que Dios está interesado en ayudarnos. Claro que Dios quiere involucrarse en nuestra vida y ayudarnos en todas esas situaciones de la vida diaria. Hermanos, pero Dios no quiere que vivamos a ese nivel. Dios quiere que vivamos a un nivel más alto, no solamente en la vida terrenal, sino que nos elevemos en las alturas. ¿Y cómo nos vamos a elevar en las alturas, hermanos? No hay atajos. No hay atajos. Hay creyentes, hermanos, que andan buscando cuanto seminario pueden, ¿verdad? Ahora está esto restringido, gracias a Dios, por esta situación, pero hay hermanos que andan buscando cuánto seminario aparece por ahí raro, cuánta iglesia rara aparece, cuánto predicador raro ahí aparece, hermanos, para que le dé una porción de la unción que tiene ese predicador, para que desate sobre su vida victoria y una dimensión espiritual. Y estos predicadores prometen hasta una dimensión espiritual diferente. Pero hermanos, yo quiero decirle, todo eso es falso, todo eso es falso. No hay atajos para vivir en las alturas. La única forma, hermanos, está en las Escrituras. La única forma para que usted y yo dejemos una vida totalmente terrenal, totalmente apegada a las cosas de esta tierra, hermanos, es elevarnos por medio de las disciplinas espirituales. No hay otra forma, no hay otro atajo. Ahora, la palabra disciplina ya le para el pelo a la gente, ¿verdad? No quieren disciplina, ¿verdad? No quieren disciplinarse en nada. Pero hermanos, es la única forma en que nosotros podemos elevarnos espiritualmente, teniendo un devocional diario, comenzando el día con Dios, no aventurarnos a la vida sin la ayuda y la protección de Dios. En estos días recibí el testimonio de una persona a la cual una misionera estaba exhortando y le preguntaba: ¿cuándo ora usted? Bueno, yo oro al final del día. Entonces esta misionera con amor le exhortaba y le decía: bueno, si usted ora al final del día, quiere decir que pasó todo el día sin depender de Dios. Y ya la oración al final del día será para pedirle perdón a Dios por todos los errores que ha cometido. Pero nosotros, hermanos, lo primero que debemos de hacer es encomendar nuestra vida en manos del Señor, la vida devocional. Con eso empezamos ya a levantar vuelo desde la mañana, empezamos a despegarnos aquí de lo terrenal, y al orar empezamos, hermanos, a surcar los aires, ¿verdad? A elevarnos a las alturas, a estar en esas alturas donde, hermanos, hasta el enemigo mismo le cuesta llegar a dañarnos, a tocarnos, porque estamos en las alturas con Dios. Y si empezamos a leer la palabra de Dios todos los días, esa palabra de Dios nos da alimento, nos da sustento, nos da fuerza todavía para levantarnos, hermanos, con mayor fuerza, con mayor poder. Y si practicamos allí la oración con los hermanos de la iglesia, en estos momentos, aunque sea a través de estos medios,
practicamos también, hermanos, el ayuno, por lo menos personal y otras veces en comunidad, eso todavía nos eleva aún más, hermanos. Y si estamos estudiando la Biblia, como en el club teológico, estamos estudiando acerca de lo maravilloso que es Dios y todo lo que ha hecho y todo eso, eso nos despega de aquí, hermanos, y pone nuestra mirada en lo alto, nos eleva, nos lleva a donde Dios quiere que estemos, en las alturas, hermanos. Allí donde estamos lejos de ser consumidos por el enemigo y por las cosas terrenales, ¿verdad? Por las cosas terrenales. ¿Cómo vamos nosotros a tener victoria en esta pandemia? ¿Cómo vamos nosotros a salir victoriosos y airosos? Si Dios nos preserva la vida, ¿cómo vamos a salir victoriosos y airosos de esta situación? Solamente, hermanos, cada día alzando vuelo, cada día estando en las alturas, sabiendo que ese es el lugar donde nosotros debemos de estar, en las alturas, escondidos con Dios en Cristo, en las alturas. Y ahí, hermanos, es donde nosotros vamos a estar fortalecidos. Y desde ahí, yo les decía la vez anterior, desde ahí las cosas se ven desde otra perspectiva. Les comentaba que si usted va en un avión, usted esos edificios grandes, que usted tiene que levantar la vista para verlos, cuando el avión empieza a elevarse y ya toma cierta altura y usted mira, usted ve aquellos edificios chiquititos. Y yo le decía, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cambió el edificio? No, el edificio sigue siendo enorme. Lo que cambió es la perspectiva. Ahora usted no está viendo el edificio desde un ámbito terrenal, sino lo está viendo desde las alturas y por grande que sea, se ve pequeño. Hermanos, cuando usted y yo estamos en las alturas, cuando usted y yo desde la mañana despegamos vuelo espiritualmente y estamos en las alturas, aquellos problemones enormes que nos amenazan con destruirnos, aquellos problemones se ven diferentes. ¿Qué cambió el problema? No. ¿Quitó Dios el problema? Muchas veces no lo quita de primera instancia. Pero ¿qué es lo que cambió? Nuestra perspectiva. Ahora estamos en los lugares celestiales, despegamos vuelo desde la mañana a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de esa comunión dulce con Dios, despegamos vuelo, nos levantamos a las alturas y desde ahí el problema se ve de otra perspectiva, el problema se ve de otro tamaño. El gigante Goliat desde las alturas ya no es un gigante, desde las alturas es una cosita menuda. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos de imitar del águila. Y hay un salmo, déjeme ver si no estoy equivocado en este salmo. Sí, el Salmo 62 dice, el verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios es nuestra roca. Es esa roca, hermanos, esa peña a donde va el águila y vive ahí en las alturas. Y desde ahí ve todas las cosas en una perspectiva diferente, hermanos. Entonces Dios es esa roca a la que nosotros subimos, hermanos, espiritualmente cada día. Por favor, hermano, por favor. Incluso si usted hasta el día de hoy reconoce que ha sido una persona totalmente terrenal, que ha sido un creyente, hermanos, que podríamos decir carnal, esta es su oportunidad de decir, a partir de ahora yo no quiero seguir viviendo en un plano terrenal, quiero estar en las alturas, tener una perspectiva diferente, estar donde no sea presa fácil de las cosas terrenales, del desánimo, del desplome emocional, del desplome sentimental, del quebranto, de todas las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. No significa que nos vamos a ser insensibles, ni significa que vamos a negar la realidad, pero vamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, allá en las alturas, en la roca que es más alta que cualquier cosa en este mundo, en la roca que es Cristo. Así que, hermanos, aprenda a levantar vuelo cada día, cada día. Hermanos, enfrente el día desde las alturas, cada día. Este es el primer llamado. Hermanos, otra cosa que tiene el águila es que el águila tiene una visión extraordinaria, es una de las criaturas con una visión extraordinaria.
Imagínense que un águila, volando en las alturas, pasando por el mar o por un río, puede ver un pez de 15 centímetros. Un pez de 15 centímetros lo puede ver a 8 kilómetros de distancia. Imagínese usted, ¿verdad? A 8 kilómetros de distancia de las alturas, él puede ver un pececito de 15 centímetros debajo del agua. Imagínese qué visión que tiene, ¿verdad? Y otra cosa es que tiene una periferia enorme, ¿verdad? Entonces, tiene una visión increíble, una visión, hermanos, a la distancia, a grandes distancias. Él puede ver a grandes distancias. Y hermanos, a veces nuestra vista es muy corta. Nuestra vista solamente se centra en el problema que tenemos frente a nosotros y no podemos ver otra cosa. Solo vemos el problema, estamos enfrascados en el problema, vemos el problema, el problema, el problema, el problema, ahí estamos. No podemos, hermanos, ver otra cosa más que el problema, más que la montaña. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros, hermanos? Dios quiere, hermanos, poner colirio en nuestros ojos para que nuestros ojos vean, para que nosotros tengamos un poquito de esa visión que tiene Dios. Hermanos, Dios ve el final desde el principio. Por eso es tan importante confiar en Dios, porque yo no sé lo que hay en el día de mañana, yo no sé lo que hay de aquí a un mes, yo no sé lo que hay el próximo año, yo no sé lo que hay dentro de 5 años. Pero la vista de Dios que ve el final desde el principio sí lo sabe todo. Y entonces Dios me puede avisar, no vayas por aquí. ¿Por qué, Señor? Si yo veo tan bonito el camino. Pero es que Dios sabe que allá en el camino hay un enemigo, hay una bestia acechando, hay un precipicio, porque Dios tiene el panorama desde las alturas de todo el camino. Yo solamente puedo ver aquí y un poquito nada más. Pero cuando aprendemos a vivir en las alturas, despegamos desde la mañana y buscamos la presencia de Dios, Él promete, hermanos, poner colirio en nuestros ojos para que veamos. Y Él promete ampliar nuestra visión. Nunca vamos a tener la visión de Dios, jamás. Dios es Dios por encima de todas las cosas, inigualable, inalcanzable. Pero Él nos comparte cuando nos acercamos a Él un poco de esa visión y abre nuestros ojos. Acordémonos, hermanos, la gran lección, ¿verdad? Con el profeta, que estaba rodeado, hermanos, de ejércitos. Imagínense usted lo que es un ejército para apresar un solo hombre, un profeta, ¿verdad? Y este profeta tenía un servidor y, hermanos, el profeta está tranquilo, el profeta siguió haciendo ahí su gallo pinto y todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Tranquilo. Y el siervo se asoma por las ventanas y ve aquellos ejércitos enormes. Señor, mi Señor, le dice al profeta, que no ves que los ejércitos nos están rodeando, nos van a destruir. Y estoy parafraseando, ¿cómo tienes esa calma? Y entonces el profeta solamente hace una oración. Dios, ábrele los ojos para que vea. Oiga, qué expresión más preciosa. Ábrele los ojos para que vea. Y Dios tocó los ojos del siervo y cuando se fue a asomar a la ventana vio los ejércitos enemigos. Pero detrás de los ejércitos enemigos vio, hermanos, un ejército mayor, innumerable, hermanos. Los ejércitos celestiales, hermanos. Ejércitos celestiales rodeando detrás de los ejércitos enemigos, ejércitos celestiales. Y él pudo ver, porque la oración del profeta fue, abre sus ojos para que vea, y vea que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos, igual que el águila, desarrollar esa visión, ver más allá de la pandemia, ver más allá del problema económico, ver más allá de la situación familiar, que el Señor puede darnos esa visión de ver un poco más allá. No podríamos ver todo el panorama, solo Dios lo puede ver, pero Dios nos puede, hermanos, como el águila, tocar nuestra visión para ver más allá del problema, más allá de la montaña, más allá de la pandemia, más allá de la situación, y ver, hermanos, las promesas de Dios, ver las cosas que Dios siempre ha hecho, ver que Dios no abandona a su pueblo, ver que Dios nos saca adelante, ver que aunque la situación no vaya a ser fácil como auguran todos los demás, Dios está conmigo. Entonces, hermanos, en esta mañana
venga por favor usted al Señor, venga por favor usted al Señor y dígale al Señor, Señor, pon colirio en mis ojos para que como el águila yo pueda dejar de estar obsesionado aquí con este problema y pueda ver más allá del problema. Pueda ver lo que usted está planeando, el propósito suyo, en lo que usted está haciendo, Señor, con esta situación. Pueda verme, Señor, después del problema, pueda verme después de la montaña, Señor, victorioso, caminando de tu mano, Señor. Así pueda verme y no solamente una visión de corto alcance viendo el problema que tengo aquí, hermanos. Entonces, llevamos dos cosas, hermanos, ¿verdad? Que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos. Despegar desde la mañana, vivir en las alturas, no tan terrenal, y pedirle al Señor que ponga colirio en nuestros ojos para ver más allá del problema y más allá del momento presente, hermanos. La tercera cosa que quiero hablar acerca del águila, hermanos, es un asunto de renovación, que es el título con el que comencé este mensaje la semana pasada. El Salmo 103, que tocamos al principio, el versículo 5 dice, el que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios quiere enseñarnos a renovarnos, hermanos. Quiere enseñarnos a renovarnos. A renovarnos y a renovarnos ¿cómo? A renovarnos, hermanos, como el águila, ¿verdad? Hay momentos, hermanos, en que el águila, no por razonamiento, porque la razón es un regalo, un don que Dios nos ha dado a los seres humanos y nos hace diferente de toda otra criatura. Pero los animales tienen, hermanos, una inteligencia por instinto, no por razón, sino por instinto. Y entonces dentro de esa inteligencia de instinto, el águila reconoce cuando no está bien. Vea qué tremendo, hermanos. Por instinto él reconoce cuando no está bien. Y nosotros, los cristianos, los seres humanos, los cristianos, no queremos reconocer cuando no estamos bien. No queremos reconocerlo, lo negamos. Y ese es nuestro mayor problema, hermanos. Ese es el caldo de cultivo para un fracaso estrepitoso en la vida de un cristiano. El negar, hermanos, cuando no estamos bien. El águila por instinto, hermanos, reconoce que no está bien. ¿Y qué es lo que sucede? Cerca de los 40 años, hermanos, cerca de los 40 años, él empieza a ver, el águila empieza a reconocer que no tiene las mismas fuerzas. Empieza a reconocer, hermanos, que no puede volar como normalmente lo hacía. Empieza a reconocer, hermanos, que sus alas, hermanos, se empiezan a volver sumamente pesadas porque las plumas, hermanos, se vuelven pesadas. El águila empieza a reconocer eso, hermanos. Y también empieza a reconocer que ya no puede cazar como lo hacía normalmente. No puede cazar. ¿Por qué? Porque el pico ha crecido durante esos 40 años de tal manera que más bien se va doblando y va apretándole el pecho, va punzándole el pecho. Y entonces, ¿cómo hace él para comer? ¿Cómo hace él ahora para cazar sus presas? Le es sumamente difícil y se sigue así. Llega un momento en que ya no va a poder. Y o ese pico perfora su pecho o sencillamente se muere de inanición. ¿Qué más le empieza a suceder al águila, hermanos? Al águila le empieza a suceder que sus garras empiezan a crecer tanto, pero también empiezan a doblarse. Y ya no puede agarrar como solía agarrar incluso hasta un cordero, hasta un perro, hasta un ternero, hermano, lo han levantado en el aire. Ya no puede, él trata de agarrar una presa y la presa se le escapa. Entonces, el águila reconoce, hermanos, cuando no está bien, cerca de los 40 años, reconoce que no está bien. Y, hermanos, nosotros debemos de reconocer, cuando no estamos bien, nosotros debemos de reconocer cuando estamos desanimados, debemos de reconocer si estamos en una depresión, debemos de reconocer si las circunstancias nos están aplastando.
Debemos de reconocer, hermanos, los puntos anteriores. Si he sido un cristiano muy terrenal, si no dependo de Dios cada día, si mi visión es muy corta. Debemos, hermanos, de reconocer cuando estamos mal con el Señor, sencillamente cuando las cosas no están funcionando bien, ¿verdad? Debemos de aprender a reconocerlas. Si el águila lo hace por instinto, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo, hermanos, por medio de la razón, razonando? Lo que la Biblia dice, meditar sobre nuestros caminos. Y más allá de la razón, cuánto más, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo que habla a nuestros corazones y se lo permitimos. Lo que pasa es que muchas veces el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, hermanos, y nosotros ignoramos esa voz, ¿verdad? Ignoramos esa voz, ¿verdad? Ahora, uno se pone a pensar y decía una nota que encontré por ahí, cómo es que un animal con un cerebro 10 veces más pequeño que el nuestro nos da una lección tan grande de sabiduría. Vea qué frase más tremenda. ¿Cómo es posible que un animal con un cerebro 10 veces más pequeño que el nuestro nos dé una lección tan grande de sabiduría? Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender, hermanos, esta situación, ¿verdad? De reconocer cuando las cosas no están bien y cuando no estamos bien con el Señor, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hace el águila, hermanos? ¿Qué es lo que hace el águila en esos momentos? Le voy a decir qué es lo que hace el águila, hermanos. El águila cuando está cerca de esos 40 años y ve que ya no puede, ¿verdad? Que como les decía, sus alas se encuentran envejecidas, pesadas, por sus duras plumas que le dificulta el vuelo, ¿verdad? Entonces el águila hace un esfuerzo, hermanos, por irse de nuevo a las alturas, a un peñasco bien escondido, que él puede estar contra una pared de la montaña, escondido allí, donde no se ha interrumpido, hermanos, y empieza a hacer lo que pareciera ser un sacrificio vivo, ¿verdad? Un sacrificio vivo. A como puede, empieza, hermanos, a arrancarse las plumas, una a una, como puede, con esas garras, con el pico, empieza a arrancarse todas las plumas. Imagínese usted el dolor tan grande, imagínese usted el sangrerío, ¿verdad? Imagínese usted el dolor, ¿verdad? Muchas veces renovarnos duele, hermanos. Duele porque tenemos que reconocer cosas que no están bien en nosotros. Duele porque como ese águila que se arranca las alas, tenemos que arrancar de nuestra vida cosas que no son agradables a Dios. Tenemos que renunciar a veces a una amistad, tenemos que renunciar a una relación, tenemos que renunciar a un pecado que hemos estado acariciando por años. Tenemos que renunciar, hermanos, a muchas cosas. Y eso duele, duele. Pero hermanos, vea que por instinto el águila hace lo que nosotros con la razón y con la voz del Espíritu Santo a veces no queremos hacer. Apartarnos y arrancar de nuestras vidas con la ayuda y el poder de Dios. Lo importante es que no estamos solos para hacer este proceso. Está el Espíritu Santo con nosotros para ayudarnos. El águila queda, hermanos, como uno de esos polluelos, hermanos, que usted, o como uno de esos pollos que usted compra ya en el supermercado, ¿verdad? Eh, Nada más en pellejo, ¿verdad? Así queda ese águila, hermanos. Sería, por ahí vi unas fotos, es algo terrible, ¿verdad? Algo que da lástima. Así quedamos muchas veces cuando tenemos que arrancar cosas de nuestra vida que no están bien, hermanos. Y luego, con un gran esfuerzo, con ese pico, el águila arranca, hermanos, sus garras, las corta de raíz, a como puede con el pico. Imagínese usted, hermano, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor. Eso habla de las acciones, ¿verdad? Es con lo que el águila actúa, se alimenta, come, las acciones diarias. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos que en ese lugar secreto con Dios también arrancar esas uñas que nos han crecido demasiado, ¿verdad? Esas mañas, esas maneras de hacer las cosas. A veces un cristiano es carnal no porque ande en adulterio, no porque ande en fornicación. A veces un cristiano es un cristiano carnal porque hace las cosas, hermanos,
a la manera del mundo. Hace las cosas a la manera del mundo y haciendo las cosas a la manera del mundo es un cristiano carnal. Entonces tenemos que venir y arrancarnos de esa actuación. Moisés era un hombre poderoso en el palacio de Egipto y se hacía lo que él decía, era un hombre de poder. Tenía todas las habilidades de Egipto, pero él creyó, hermanos, que él podía ser el libertador de Dios a la manera de Egipto. Y vemos, hermanos, que mató a otro hombre, mató a un egipcio, lo enterró, creyó que nadie lo estaba viendo. Después fue a regañar a un par de judíos que estaban ahí peleando, a la manera de Egipto. Pero así no podía llevar a cabo el plan de Dios. Tenía 40 años, vea qué casualidad, tenía 40 años Moisés cuando tuvo que salir huyendo al desierto. ¿Y creen ustedes que Dios ahí mismo le habló y lo trajo de vuelta a hacer la obra de Dios? No, Dios permitió que Moisés estuviera 40 años más en el desierto para que se le olvidaran los 40 años de Egipto, para que se le olvidara la manera de hacer las cosas de Egipto, para que se le olvidaran las estrategias de Egipto, para que se le olvidaran las mañas de Egipto. Y ya cuando Moisés llega a los 80 años y ya se le ha olvidado todo aquello, hermanos, y dice, y ya estaba más bien hecho a la vida del desierto, viene Dios y se le presenta a los 80 años y le dices, ahora sí te llamo para una misión. Señor, ¿ya para qué? Con 80 años, ¿verdad? Pero no, hermanos, es que para Dios la edad no es nada, hermanos. Dios usa a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos. Para Dios eso no es problema. Y a los 80 años, cuando ya lo pasó por el desierto y le arrancó todas las mañas de Egipto, entonces lo llamó y le dice, ahora sí vaya a Egipto a liberar a mi pueblo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Es lo que pasa con el águila. A los 40 años, precisamente, el águila reconoce que no está bien, se aparta, hermanos, arranca sus plumas, arranca sus garras y por último, coge el pico y empieza a golpearlo contra la peña. ¡Bla! 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 Hasta que se le parte el pico. Imagínense ustedes, ¿verdad? Sin plumas, sin garras y con el pico partido. Es algo, hermanos, terrible, terrible. Y ahí se queda hecho un puñito. Cualquier herida ahí va a morir, ¿verdad? Ahí se queda hecho un puñito por largo, largo tiempo. Lo primero que le empiezan a crecer son plumas nuevas, le empiezan a crecer sus garras nuevas y le empieza a crecer su pico. Y después de un tiempo, hermanos, ese águila se suelta de ese peñasco, hermanos, y va volando liviano sobre las alturas porque tiene unas plumas nuevas. Va a atrapar ahora a sus presas con unas garras nuevas, filosas y nuevas, y puede devorar a sus presas con un pico nuevo que ya no le aprieta el pecho, un pico nuevo, renovado. Y dicen los estudios acerca del águila que él puede vivir todavía 30 años más con esa renovación que tuvo. Salió como si hubiera nacido de nuevo. Y eso es lo que nos pasa a las personas en Cristo. Nacemos de nuevo y tenemos renovaciones. ¿Qué nos está queriendo decir todo este estudio, hermanos? Que Dios nos llama a una renovación espiritual. Dios nos llama, hermanos, a que incluso este tiempo de pandemia, que Dios ha cerrado muchas puertas, que usted no puede ir a muchos lugares, que no puede entretenerse como lo hacía antes, que no puede usar el tiempo de la forma que lo hacía antes en compras, en ventas, yendo al mall, comiendo aquí, comiendo allá, saliendo allá, paseando aquí, paseando allá. Hermanos, que parece que Dios nos pone un alto y nos encierra, ¿verdad? Y nos restringe. Sea este un momento que lo podamos aprovechar para bien de nuestras vidas. He dicho que este periodo es juicio para el mundo, pero es purificación para el pueblo de Dios. Entonces, que lo tomemos, hermanos, como ese momento de nuestras vidas en que Dios nos hace un alto y a la luz de la presencia de Dios podemos decir, estoy pesado espiritualmente, no puedo levantar vuelo, yo quiero cada día levantar vuelo sobre las circunstancias,
pero me es tan difícil porque las plumas están viejas y pesadas. Reconozco que todas las cosas las hago en la carne, no dependiendo de Dios, no buscando la manera de Dios, y por eso me meto en tantos problemas. Reconozco que muchas veces esta boquita tiene que darse contra la pared, como el águila que da el pico contra la pared. Esta boquita tiene que darse contra la pared, porque esta boquita ha metido en problemas a muchas personas, porque esta boquita ha murmurado, porque esta boca ha chismeado, porque esta boca ha dicho cosas que no debe, porque esta boca está llena de cosas negativas que las atraigo a mi vida, que el enemigo usa esas palabras mismas que yo pronuncio para derrotarme. Acuérdense, hermanos, que la escritura dice, que acabamos de leer, que hermanos, Él hace, hermanos, Él pone en nuestra boca palabras nuevas que nos rejuvenezcan como el águila. Entonces tiene que ver con nuestra boca. Todas esas áreas deben ser renovadas. Entonces, hermanos, aprovechemos este tiempo, que es un tiempo singular, que no se ha dado nunca en la historia. Es un llamado de Dios a que te visualices a ti mismo. Aquí estoy en la montaña de Dios y voy a cambiar mis plumas, no importa cuánto me duela, voy a arrancar de mi vida todo aquello que me estorba en mi vida espiritual. Voy a entregar, Señor, delante de ti todas aquellas maneras de actuar que no son agradables, todas aquellas actitudes que no son agradables, todas aquellas formas en que yo hago las cosas, ¿verdad? Que a veces hasta me glorío de que tengo una habilidad para hacer las cosas, de que hasta me glorío de que siempre logro que salgan las cosas como yo me lo propongo. Esas cosas mundanas, esa forma de actuar carnal, la pueda rendir y la pueda yo rendir al Señor. Nuestra forma de hablar, y que salgamos, hermanos, salgamos renovados de este tiempo en las alturas, ya no con un plumaje pesado, ya con un vocabulario transformado, ya con una manera de actuar en el espíritu, no en la carne, ya no habitando terrenalmente a las expensas del enemigo, ya no arrastrándonos bajo las circunstancias, aprendiendo que el día que yo no alzo vuelo, ese día va a ser un día en que el enemigo se va a aprovechar para traerme bajo la planta de su pie, pero que el día que desde la mañana yo me veo como un águila y levanto vuelo en las alturas y estoy con Dios, desde ahí veo las cosas diferentes, y ese va a ser un día que va a terminar en victoria, no importa qué tan duro sea, Dios me da a dar la victoria. Entonces, hermanos, vea qué tremendo. Ojalá y usted esté atesorando estas cosas, porque no puedo estarlas enumerando a cada rato. Ojalá usted las esté atesorando en el corazón. Y el último detalle que yo quisiera mencionar de los águilas es que el águila usa la tormenta, la usa a su favor. Cuando hay una tormenta, ¿verdad? Que arrasa aves, arrasa pajaritos, arrasa todo, ¿verdad? Una tormenta, ¿qué es lo que hace el águila? Vuela más alto. En lugar de ir, ¿verdad? Y volar bajo y buscar dónde refugiarse, él más bien usa la tormenta, ¿verdad? Que venga contra él la tormenta y lo eleve. Y se levanta por encima de la tormenta y vuela sobre la tormenta, de manera que no le dañe. Hermanos, ese es un principio que ha descubierto la aeronáutica. Cuando la gente viaja en un avión y empieza a haber tormentas, empieza a mover el avión porque hay tormenta, entonces corre peligro, el avión corre peligro, ¿verdad? Con esa tormenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es elevar la altura. Es un principio de la aeronáutica. Elevan la altura y entran a una parte que la tormenta está aquí abajo, y entran a una parte donde no se oye nada, donde hay una tranquilidad absoluta, y ahí el avión vuela a esa altura hasta que llega a lugares donde ya no hay tormenta y puede bajar un poco. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de la aeronáutica, pero sobre todo del águila, ¿verdad? Tenemos que aprender
que cuando las tormentas están tan fuertes en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, hermanos, o una de dos, le damos frente a la tormenta y que nos deje todos maltrechos, o decimos, esto está tan fuerte que yo tengo que elevarme más, tengo que orar más, tengo que buscar más a Dios, tengo que alabar a Dios, tengo que subir mi comunión espiritual con Dios, tengo que leer más la palabra de Dios. ¿Para qué? Para levantarme por encima de la tormenta y estar en esa paz de Dios, estar en ese silbo apacible, aunque toda la tormenta siga ahí, la tormenta siga ahí, yo estoy, hermanos, en otro nivel. Estoy con una paz de Dios en mi corazón, con una fortaleza espiritual que me permite permanecer en victoria hasta que pasen las tormentas, hasta que pasen las tormentas. Entonces, hermanos, permita que Dios de verdad esté hablando a su corazón en esta mañana. Permita que Dios haga cosas maravillosas. Dígale, Señor, perdóname cuando he vivido de una forma muy terrenal, al ras del suelo, cuando enfrento todos los días de una forma muy carnal, solamente con mis habilidades y mi manera de ser, cuando siempre busco en la carne lograr las cosas que me propongo y no busco la ayuda de Dios, no busco la presencia del Espíritu Santo. Perdóname, Señor, si reconozco que en estos momentos, Señor, mi vida no es lo que aparento ni lo que debería ser, ¿verdad? Debería tener una vida espiritual más profunda, debería estar mejor contigo, debería abandonar algunos pecados en mi vida, debería abandonar algunas conductas en mi vida. Todo eso debemos de reconocerlo delante del Señor, ¿verdad? Y aprovechar este tiempo, hermanos, para estar a solas con Dios, arrancar, aunque duela, lo que no conviene, rendir nuestras acciones, quebrar nuestro piquito, ¿verdad? De todas las conversaciones y palabras negativas. Y hermanos, permitir que la presencia de Dios nos renueve. No vivas como un pollito cuando eres un águila, hermanos. No vivas a ras del suelo cuando puedes vivir en las alturas. No sigas, hermano, con una vida pesada, a punto de extinguirte espiritualmente, cuando puedes refugiarte en Dios, arrancar todo lo que tienes que arrancar en la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y salir nuevo, salir nuevo, salir nuevo de este tiempo. No pierdas este tiempo porque no tendrás otro, hermano, no tendrás otro, escúchame, no tendrás otro tiempo como este. Señor eterno y poderoso, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu santa palabra. Permite, Dios, que esta palabra nos haga ver las cosas desde una perspectiva diferente. Que esta palabra diga, qué vista tan corta tengo yo. ¿Cómo he vivido yo todo este tiempo a ras del suelo? ¿Cómo no me he elevado espiritualmente? ¿Cómo mis conversaciones, mi forma de hablar y lo que sale de mi boca solo podrían atraer cosas malas y no de Dios? ¿Cómo tengo una visión tan corta? ¿Cómo mis acciones son tan carnales? ¿Cómo me estoy muriendo espiritualmente y no me doy cuenta? ¿Cómo estoy en una condición espiritual que no me doy cuenta? O no me quiero dar cuenta. Como un animalito con el cerebro 10 veces más pequeño puede reconocer cuando no está bien y busca renovarse, y yo con el don de la razón y con el poder y la voz del Espíritu Santo no reconozco que no estoy bien y no reconozco que es tiempo para renovarme. Perdóname, Señor. Hoy recibo esta enseñanza de parte de Dios, del Espíritu Santo, usando la naturaleza, usando la vida de esta ave, Señor, aplicándola a mi vida, Señor. Permite, Dios eterno, que después de este periodo yo sea una persona nueva, diferente, renovada, transformada. Voy a aprovechar estas oportunidades para experimentar tu poder y tu bendición en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Les bendigo, hermanos, en el nombre del Señor. Que tenga usted toda la fortaleza y todo el poder de Dios sobre su vida. Desato, hermanos, la bendición de Dios sobre su vida. Y le deseo que busque ese rinconcito en la peña que es Cristo.
y haga lo que Dios le está llamando a hacer. Eh, Siempre los tengo en mis oraciones, estoy orando eh, por todos ustedes y siempre oro junto con mi esposa, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, más anciano en la iglesia, todos estamos orando siempre por ustedes, mi esposa y yo, y agradezco también sus oraciones y pido que tengan una semana de victoria, una semana bendecida. Recuerden que el jueves estamos en la hora de poder conectados. Recuerden los hermanos que parte de esa renovación se les está ofreciendo ahí en el club teológico para que estudien y cuando pase este tiempo usted sea una persona que conozca más de Dios y a Dios de lo que la conocía antes. Y vamos a estar planificando luego tiempos de oración como los que hemos tenido y vamos a seguir con nuestros ayunos mensuales también, celebrando la cena del Señor. Todas estas cosas, hermanos, la cena del Señor la vamos a celebrar el próximo domingo para que usted esta semana se surta del pan y del vino para celebrar la cena del Señor el próximo domingo y que la paz y la fortaleza del Señor sea con todos ustedes. Les amo mucho, hermanos. Les amo mucho. Si tiene siempre motivo, si tiene algún testimonio, si algo especial usted siente que Dios le habló y tiene que compartirlo, eh, hágalo a través del WhatsApp de la iglesia eh, y así nos edificamos todos y también podemos orar unos por otros, ¿verdad? Nos podemos sincerar y orar unos por otros. Que Dios me los bendiga enormemente.